Cantemos juntos, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hola a todos y todas, ¿cómo andan, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús? Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración del domingo en la misa, la Eucaristía, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta de la palabra de Dios, la fiesta de nuestra comunidad, la fiesta de los amigos de Jesús. Hoy vamos a celebrar doblemente, porque vamos a celebrar, por un lado, vamos a celebrar el domingo número 19, domingo número 19 del tiempo durante el año, y por otro lado, el pasado 7 de agosto fue el día de San Cayetano, un santo muy querido acá en Argentina. Si bien era francés, era un santo muy querido acá en Argentina. Así que nuestra comunidad va a celebrar junto con la misa del domingo, va a celebrar el día de San Cayetano. Comenzamos esta celebración pidiendo humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz, y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos ahora en un momento de silencio las intenciones para esta celebración. Yo voy a pedir especialmente, permítanme personalmente pedir por el eterno descanso de mi madre Cristina, que el pasado 8 de agosto se cumplió un mes más de su fallecimiento. Pedimos las intenciones que tengamos y además ofrezco la misa por las intenciones de oración que tengamos en nuestra comunidad. Y como es el día de San Cayetano, también vamos a agregar como intención de nuestra misa que no falte el pan en la mesa de nadie, que no falte la justicia social, que no falte el bien común. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar
en la herencia prometida. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, presbítero, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar intensamente, incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, cantemos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, también tendrá su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Hay una coincidencia muy particular entre el Evangelio de hoy y el Evangelio de propio de la misa de San Cayetano. Y es que el Evangelio de este domingo y el Evangelio de la misa de San Cayetano son el mismo. Pero no les estoy verseando, ¿eh? La diferencia es que por ahí es más corta la selección que se hace, es más corta la selección que se hace en el Evangelio de la misa de San Cayetano que la selección que se hace para la misa del domingo de hoy, pero son el mismo. El de San Cayetano es el Evangelio de Lucas 12, 32 al 34,
Y el Evangelio de la misa del domingo de hoy es Lucas del 32 al 38 o la selección del 35 al 40. Así que es el mismo Evangelio. Así que bueno, vamos, pongámosle que es una señal porque también habla de un tema de mucha actualidad. Está especial para combinar las dos misas. Vamos a hacer una semblanza un poco de San Cayetano. San Cayetano venía de una familia noble, de una familia rica. Era lo que hoy sería un abogado y un contador. Y bueno, como todos los que pertenecían a una familia noble o rica, estaba destinado, nació entre 1480 y 1400 y murió en 1547. Nació en 1480 y murió en 1547, o sea, en la Edad Moderna. O sea, nació en la Edad Media y terminó y murió más o menos nació a finales de la Edad Media y murió más o menos al principio de la Edad Moderna. Como todas las familias nobles tenía un privilegio. Los hijos de las familias nobles generalmente tenían futuro, ya sea en la corte del rey, ya sea en el ejército, ocupando altos rangos militares, ya sea en la carrera eclesiástica. A Cayetano le toca la carrera eclesiástica y es enviado a Roma a trabajar con el Papa. Recuerden que en esa época la corte del Papa era una corte real, una corte imperial, donde se vivía con grandes lujos, con grandes riquezas y con grandes comodidades. Y él tenía todas estas posibilidades. Él tenía la posibilidad de la gran vida. Pero San Cayetano se dio cuenta de una cosa. Por un lado, era muy hábil manejando la plata. Como les digo, era lo que hoy era el equivalente a un abogado y a un contador. Y era muy hábil manejando plata. Y manejaba mucha. Era algo así como alguien que llevaba la contabilidad. En los tiempos libres, él se dedicaba a asistir a los enfermos y también creó algo llamado los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad. ¿Qué eran los Montes de Piedad? Los Montes de Piedad eran una especie de créditos bancarios, ¿sí? que él hizo para cuando había personas pobres que tenían grandes deudas. A estas personas pobres les daba créditos para que pudieran pagar esas deudas. Y los intereses que les daba, tenía como una especie de banco propio, y los intereses que les daba esta gente eran intereses mínimos. O sea que si ayudaba a las personas pobres que tenían deudas, las ayudaba a salir de las deudas, le prestaba la plata y todo lo que le tenía que devolver a esta persona era nada más que la plata que le debía y un poquito más. O sea, le prestaba la plata para pagar la deuda, pero no se abusaba. Pero Cayetano no se abusaba. ¿Y esto por qué? Porque cuando los pobres contraían deudas, había usureros que se abusaban de los pobres y supónganse que les daban unos intereses que les daban los préstamos, pero los intereses que les cobraran los dejaban en una pobreza todavía más humillante. Esa era una de las cosas que hizo San Cayetano, o sea, hacer los Montes de Piedad, ayudar a los pobres a salir de las deudas para que no cayeran en manos de estafadores y de usureros
que le iban a sacar más plata que la que debía. También lo que hizo San Cayetano era que en su época, que en la época de peste o de enfermedad, y además cuando estaba en sus tiempos libres en general, se dedicaba a atenderlo a los enfermos y a los pobres. Se dedicaba a atender a los enfermos y a los pobres. Y llega un día, o sea, Cayetano era sensible al dolor de la gente. Cayetano era sensible al dolor de la gente, especialmente a los más pobres. Y un día empezó a darse cuenta de que ese lujo en el que vivían en la corte de Roma, esa excesiva acumulación del dinero, ese excesivo gasto, porque a pesar de ser una corte de gente religiosa, hacían fiestas, hacían farra, gastaban y despilfarraban en lujos, en palacios, en banquetes, o sea, ostentaban el dinero y lo gastaban mientras había un pueblo que se moría de hambre. Y estas injusticias a Cayetano no le gustaban. Estas injusticias a Cayetano no le gustaban. Entonces, un buen día donó toda su fortuna y la dedicó a hacer un hospital para pobres. Y un buen día dejó su cargo en el Vaticano, ya hecho sacerdote, y fundó la Congregación de los Clérigos Regulares. Él también fundó la Congregación de los Teatinos, que es una congregación fundada por sacerdotes, es una congregación formada por curas, pero la regla era que los curas tenían que vivir de la misma manera que vivían los apóstoles, en la pobreza, o sea, solamente dependiendo de Dios, sin vivir nada más de lo que necesitaban. Cuentan que cada vez que tenían necesidad, porque decía que teníamos que volver al Evangelio, teníamos que volver a la esencia del Evangelio. Esa iglesia de la Edad Media, del Renacimiento, llena de lujos, llena de dinero, y esa sociedad llena de pobres y de indigentes no coincidía con lo que Jesús pedía en el Evangelio, y a esto San Cayetano lo veía. Entonces él vende todo lo que tenían, recuerda que era una persona rica, y pone esta congregación de curas que se comprometían no solamente a ayudar a los demás, sino además a vivir como vivían los apóstoles, en la pobreza y en la sencillez. Cuando le faltaba de comer, lo que hacía San Cayetano era ir al sagrario y golpeaba la puerta del sagrario como si fuera una puerta de casa y le decía: Señor, no tenemos para comer. Y de algún lado salía la plata o la comida. Y esto se conecta con el Evangelio de hoy porque Jesús les dice: no acumulen. Bueno, Jesús dice algo fuerte, ¿no? Vendan lo que tienen y denlo como limosna. Hagan tesoros en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este sentido, no tenemos que tomarlo tan literalmente. O sea, esto no quiere decir que tengamos que vender todo, ni que tengamos que vivir en la miseria, ni nada. Tiene que ver con algo que veníamos hablando ya desde los 2 domingos anteriores. Tiene que venir con esto que estábamos hablando los domingos anteriores. O sea, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con el apego al dinero. El apego al dinero, cuando nosotros a esto, lo que nos está diciendo Jesús con esto, es que no tenemos que hacer del dinero un Dios. Como decíamos, recordemos, no tenemos que hacer del dinero un Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos del dinero un Dios, caemos en la avaricia,
que la avaricia es una idolatría. Es como si sacáramos a Jesús de la cruz y pusiéramos ahí plata y lo adoráramos. Cuando el dinero deja de ser un fin, un medio, cuando el dinero deja de ser un medio para lograrnos la subsistencia necesaria y empieza a ser un fin, ahí perdimos nuestra esencia, ahí perdimos la dignidad. Ahí nos humillamos, perdemos la paz, perdemos la esperanza y ya dejamos de trabajar para el bien común, ya dejamos de trabajar para la justicia social, ya dejamos de trabajar y ya empezamos a trabajar por la plata misma y nos perdemos a nosotros mismos. Porque, y dice Jesús, donde está tu tesoro está tu corazón. Cuando nosotros somos avaros, nuestro corazón está puesto en el dinero y no en él. Y el ser humano no puede ser feliz si no pone su corazón en Dios. El ser humano no puede ser feliz si no pone su corazón en Dios. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer ahora es: ¿en dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro Dios? Si el dinero o Jesús. Son dos opciones. Cuando nosotros hacemos del dinero un Dios, primero perdemos nuestros objetivos. Nuestra familia pasa a un segundo plano, nuestros amigos pasan a un segundo plano, y somos capaces hasta de destruir nuestra familia o hasta destruir al prójimo por amor al dinero. Y a nivel social se producen grandes injusticias y grandes inequidades, porque los pobres se convierten en cada vez más pobres, en cada vez más desamparados, en cada vez más desprotegidos, porque si el dinero es un Dios, si el dinero es nuestro Dios, nosotros vamos a estar más ocupados en acaparar y en acumular riquezas que en lo que pide Jesús, que es contribuir con nuestro dinero, con nuestros talentos, con nuestro servicio a la paz social y al bien común. ¿Se dan cuenta? Recordemos el año pasado, era lo que pasaba era lo que veía San Cayetano en la mismísima corte papal. Se ocupaban tanto en gastar en banquetes, en gastar en banquetes y en gastar en cosas materiales, en ostentar y despilfarrar, que quedaban relegados los pobres, los marginados, los excluidos. Esto no quiere decir, repito, para que no se interprete mal. Esto no quiere decir y pido que no se interprete mal. Esto no quiere decir que nosotros no podamos tener bienes. Esto no quiere decir, al contrario, nosotros necesitamos tener, es digno y es bueno que nosotros podamos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Está muy bien que es necesario que nosotros tengamos una buena vivienda, que nosotros podamos tener una buena clínica médica, que nosotros incluso hasta nos podemos dar un gusto. Es más, lo necesitamos y tenemos derecho. El Evangelio no condena el dinero bien ganado, ni condena el derecho a vivir dignamente. Al contrario, el Evangelio dice que tenemos derecho a él y que
y que debe estar garantizado. El obrero merece su salario, dice el Evangelio. ¿Sí? No es eso, no es que nosotros tengamos que sentir desprecio hacia los bienes, sino que no los debemos poner en un pedestal, porque ponerlos en un pedestal, endiosarlos, hace que equivoquemos el camino y que nos hagamos daño a nosotros mismos y que le hagamos daño a los demás. ¿Qué es lo que dice Jesús? Acumulen tesoros en el cielo. Como dicen, como veníamos diciendo, no quiere decir que no debamos tener bienes, para nada, de ninguna manera. Esto no es una ideología política, ¿eh? Voy a hacer una aclaración. La puesta de bienes en común no tiene nada que ver con ningún partido político ni ninguna ideología política partidaria específica, ¿sí? De ningún color. Esto lo aclaro porque por las dudas que haya gente que quiera hacer esa asociación. ¿Qué es lo que plantea Jesús sobre los bienes? Jesús no dice que esté mal tener bienes. Jesús no dice que esté mal tener bienes, porque tener bienes es necesario. Lo que dice Jesús, lo que nos recuerda Jesús es cuál es, primero, que nuestro Dios es Él. ¿Sí? Primero, que nuestro Dios es Él. Y segundo, que nuestra misión y nuestro destino es el reino de Dios. Nuestro objetivo no es tener, nuestro objetivo es amar. El verbo de la felicidad es tener, no es tener, es amar. El verbo de la felicidad es amar, no tener. ¿Sí? El verbo de la felicidad es amar, no tener. Por lo tanto, el objetivo del ser humano es construir, es ayudar a Jesús a construir el reino de Dios. Y eso, y cuando uno tiene la mirada puesta, en el reino de Dios, y cuando uno pone a Jesús en el trono de su vida, la cabeza cambia y las cosas se reformulan. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Cuando nosotros hacemos obras de caridad, cuando nosotros es lo mismo que cuando hacemos lo mismo que cuando rezamos, estamos haciendo lo mismo que cuando vamos a misa. Estamos construyendo tesoros en el cielo. Estamos juntando tesoros en el cielo. Y como dice Jesús, que donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Estamos poniendo nuestro corazón en el corazón de Jesús. Cuando nosotros dedicamos todo nuestro ser y nuestras fuerzas a construir el reino de Dios, estamos poniendo nuestro corazón en el corazón de Jesús. Lo que dice Jesús sobre los bienes no es que nos despojemos de los bienes como regalándolo todo, o despreciándolos, sino que todos nuestros bienes, y cuando hablo de bienes no hablo solamente de bienes materiales, sino también de mis talentos, sino también de mi conocimiento, de mi tiempo, de mi afecto, de mi escucha, los ponga al servicio del reino de Dios, los ponga al servicio de la misión y la vocación que Dios nos está dando. Pero, y que confíe en que Dios me va a proveer, de lo que yo necesito. Repito, no se trata de quedarse sin nada, se trata de ponerlos al servicio de la misión que Dios me pide. Y eso me va a ayudar a construir tesoros en el cielo.
confiando en la providencia de Dios, confiando en que voy a ser verdaderamente feliz haciendo eso, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de tener o no tener dinero. Tener no es una cuestión de tener o no tener dinero, ni es una cuestión de, no de tener o no tener bienes. Bienes necesitamos tener, porque necesitamos vivir. Es la cuestión de qué actitud vamos a tener. Si, de qué vamos a elegir. Si queremos hacer del dinero y de nuestros bienes un Dios, o si queremos ayudar a construir el reino de Dios, ayudar a la justicia, ayudar al bien común y ser felices con justicia, en la justicia, en el bien común, en el reino. Se trata de dónde quiero poner mi tesoro, de dónde quiero poner mi corazón. Si mi felicidad va a ser tener, si voy a y si mi felicidad o si voy a elegir, va a ser amar. Sabemos muy bien que la verdadera felicidad está en amar, y en amar como Dios quiere, y en amar como quería San Cayetano. Él amaba de no amor sentimental, sino amor activo. No amor sentimental, sino amor activo. Ayudar al enfermo, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ayudar al enfermo y al preso, asegurarnos de que los jubilados cobren dignamente su jubilación, asegurarnos de que los discapacitados cobren dignamente su pensión, asegurarnos de que los vulnerables de la sociedad estén atendidos. Eso. Lo que si confiamos en Dios, lo que necesitemos nos lo va a proveer. Esto no quiere decir, obviamente, que no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que trabajar para comer, pero sí hacerlo con la confianza en Dios, hacerlo con la confianza en la providencia, con la confianza que si nosotros estamos en el camino de Jesús, con nosotros, si nosotros vivimos, somos buenos amigos de Jesús o intentamos serlo, Él nos va a ayudar a hacerlo y Él nos va a proveer de lo que necesitamos. Así lo entendió San Cayetano, así lo entendió Jesús y así lo entendió San Cayetano. Hoy en día le pedimos a San Cayetano el pan y el trabajo, pero también imitémoslo a San Cayetano en esto, ¿no? En esto de hacer de Jesús nuestro mejor amigo, el centro de nuestras vidas, en esto de hacer de Jesús el máximo bien. Que el Espíritu Santo nos convenza y que la Virgen y San Cayetano nos ayuden. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos. Santifica los dones que te presentamos, Señor. Y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo, para guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos e hijas. Recordamos a nuestros difuntos.
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, San Cayetano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, recemos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mirando la hostia y el cáliz, repitan conmigo la oración de comunión espiritual. Señor Jesucristo, yo te amo y creo que de verdad estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es mi deseo recibirte en la hostia consagrada. Pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón
espiritualmente. Y como si ya lo hubieras hecho, te abrazo y me uno a ti. Señor Jesucristo, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarde. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance